No lo adivinarías al verlo, pero este pueblo abandonado fue una vez un importante centro minero de diamantes en el año 1908. Ubicado a pocos kilómetros de la costa de Namibia, en su época acogió a muchos buscadores de tesoros, quienes en menos de 2 años edificaron la ciudad, que contaba con casino, escuela, hospital y mansiones estilo europeo, todo eso gracias a la facilidad de encontrar diamantes en las cercanías. Durante la Primera Guerra Mundial se estima que se extrajeron alrededor de 1 tonelada de diamantes, pero tras la posguerra, el mineral comenzaría a escasearse rápidamente, por lo que sus habitantes se irían mudando hacia el sur, y ya para finales del siglo XX la ciudad quedaría totalmente abandonada, siendo consumida por la arena del desierto. Hoy en día es una ciudad fantasma, con sus espeluznantes casas llenas de arena, dando una imagen como si de película del fin del mundo se tratase. Al caminar por la ciudad se pueden observar sus casas deterioradas, los viejos edificios con un aspecto escalofriante, con la arena engulléndolos poco a poco. Visitantes mencionan que el lugar es bastante inquietante y a la vez misterioso, ya que al recorrer sus calles llenas de arena y observar sus edificios abandonados, se sienten atraídos por la incertidumbre que genera el lugar. A 90 kilómetros de la costa de Shanghái, sobre los acantilados de la isla oriental de Zhengshan, encontramos este pequeño pueblo de pescadores abandonado desde ya hace mucho tiempo. Las casas destrozadas por el mal clima tienen la particularidad de no estar cubiertos de polvo y escombros, en su lugar están cubiertos casi totalmente de hiedra y exuberante vegetación. Su historia cuenta que durante su época, el pueblo fue hogar para muchos pescadores, quienes vivían de la pesca abundante que proveía la costa. Sin embargo, a principios de los años 90, la pesca comenzó a escasear y ya no era tan rentable, por lo que poco a poco sus habitantes se fueron mudando a la ciudad principal en busca de mejores vidas, lo que fue dejando al pueblo abandonado. Hoy en día la isla atrae a muchos turistas cada año, quienes llevados por la intriga y el misterio, visitan el pueblo para conocer de su historia y contemplar las casas abandonadas, algunas completamente cubiertas de hiedra, mientras que otras con escombros y deterioradas al paso del tiempo. Para poder llegar al pueblo se debe acceder por un cementerio, luego caminar por unos senderos peligrosos, hasta que al final se logra ver todo el lugar. La iglesia es famosa por ser el lugar de nacimiento de Michael Jackson, la cual fue fundada en 1906, casi al mismo tiempo que la ciudad de Gary. Con una capacidad para 1000 personas, la iglesia fue uno de los lugares de más afluencia de feligreses durante la época. Aunque con el pasar del tiempo, la iglesia fue decayendo de a poco, debido a la diversidad cultural y los diferentes conflictos como la Gran Depresión y la guerra, hacían que las personas ya no fueran a visitarla. Ya para las décadas de 1960 y 1970, la ciudad de Gary decayó debido a la fuga blanca y a las altas tasas de criminalidad, lo que implicó un fuerte cambio en la composición financiera de la ciudad. Todo esto generó que para el año 1975, tras varios intentos fallidos de vender la iglesia, se decidiera mejor cerrarla para siempre. Una vez abandonada, para el año 1997 sufrió un grave incendio, lo que deterioró aún más su estructura y al día de hoy queda su edificación dañada y su interior desgastado y escalofriante para todo aquel que lo visita. Aunque no hay planes claros para una restauración a futuro, la iglesia sí que ha servido como lugar de filmación de películas como Elm Street y Transformers. Con un aspecto de película de ciencia ficción y de terror, la gran cámara dentro de la torre de enfriamiento abandonada da una imagen bastante escalofriante. Construida originalmente en 1921, fue una de las mayores centrales eléctricas de carbón del país de Bélgica, y su enorme torre de refrigeración era capaz de enfriar hasta 480.000 galones de agua por minuto, siendo considerada de gran potencia para la época. Aunque tras varios años de funcionamiento, un informe estimó que la planta era responsable del 10% de emisiones de dióxido de carbono de todo el país. Debido a esto, se generaron múltiples protestas en su contra en el año 2006, lo que generó una fama negativa a la planta, la cual se vio obligada a cerrar en el año 2007.
Tras su cierre hubo varios saqueos de metales y materiales por parte de delincuentes, lo que hizo que se asignara seguridad a la planta. Totalmente abandonada al día de hoy, se dice que está programada para demolición, aunque hasta la fecha aún continúa en pie. El lugar se ha convertido en uno de los favoritos para exploradores urbanos, y si bien la puerta está sellada y hay seguridad vigilándola, algunos se atreven a ingresar escalándola desde abajo, lo cual es demasiado arriesgado por el mal estado de la estructura. Construido en el año 1926, en el mismo lugar del primer taller de Henry Ford, el Teatro de Michigan fue entonces una ostentosa institución de entretenimiento en el centro de Detroit. Contando con 7 pisos, 4.000 asientos y un precio de construcción de $5 millones, se convirtió en uno de los más grandes y populares de todo el país. Disfrutó de décadas de gloria, aunque ya para los años 60, con la llegada de los cines urbanos y las televisiones en las casas, su popularidad fue decayendo y ya para el año 1967 cerraría definitivamente. Tras un par de años en que se hicieron propuestas de remodelación, al final quedaría abandonado totalmente en el año 1975. Con el pasar de los años se fue demoliendo partes del teatro, aunque gran parte de la estructura aún se conserva al día de hoy, siendo utilizado como aparcamiento de autos. Se dice que en su interior en ocasiones, personas que usan el estacionamiento así como trabajadores han podido observar algunas siluetas de personas caminando por el lugar, siendo de épocas antiguas, como si las almas de algunas personas que visitaron el teatro en el pasado, regresaran para visitarlo nuevamente. Hoy en día se pueden dar como verídicas todas las leyendas que se contaban durante la Guerra Fría, de que la Unión Soviética tenía bases submarinas supersecretas en lugares remotos, las cuales no aparecían en ningún mapa de ese entonces. Durante el enfrentamiento la Unión Soviética luchó fuertemente contra los turcos, franceses e ingleses, teniendo escondida bajo la ciudad de Balaclava, en Crimea, algunas de sus armas más destructivas. Con una estructura cubierta por 56 metros de hormigón y llena de túneles, aquí se organizaban y se suministraban todo el armamento pesado a los soldados rusos. Tras la caída de la Unión Soviética, la base fue abandonada alrededor del año 1993, considerándose parte importante de la historia humana. Actualmente es posible visitar la base, recorrer sus túneles y conocer de su historia, aunque también te puedes llevar uno que otro susto, ya que se menciona que hay algunos espíritus habitando el lugar. También se menciona que hay túneles secretos en donde los soldados podían escapar y esconderse de los ataques enemigos. Son varios los testimonios que hablan de ver sombras pasar por los túneles, así como sonidos extraños como botas sonando al caminar, gritos de auxilio y olores extraños emanando de las paredes. A pesar de esto, el lugar es bastante visitado por personas que buscan conocer de su historia.